Ya estamos grabando y vamos a empezar. Bien, ¿quién es nuestro buen amigo Platón? Nuestro buen amigo Platón es otro filósofo griego que es discípulo de Sócrates. ¿Se acuerdan de Sócrates que vimos la semana pasada, el anterior? Bueno, tuvo varios discípulos y uno de ellos fue este señor Platón. Platón se quedó bastante interesado con este tema de que Sócrates era capaz de estimular a las personas para que lleguen por sí mismas a descubrir conceptos de los que no creían que fueran capaces, ¿bien? O sea, él cuenta la anécdota de que Sócrates agarró un esclavo que no sabía nada de matemática y lo hizo deducir ¿cómo se dice esto? Lo hizo deducir el área de un cuadrado a partir de la medida de los lados, o sea, todo un razonamiento matemático bastante complejo. Sócrates hizo que este esclavo, que no sabía nada de matemática, hiciera toda esa deducción. Entonces, Platón se preguntó, lógicamente, ¿cómo es posible que una persona descubra cosas que antes no sabía? O sea, ¿cómo puede ser que simplemente hablando con otro y sin que el otro se lo diga, pueda llegar a conclusiones que antes ni siquiera se imaginaba que podía llegar? ¿Cómo es posible esto? Y Platón va a dar una respuesta interesante. Va a responder que esa persona ya lo sabía antes, pero se le había olvidado y lo estaba recordando. ¿Bien? O sea, para Platón tenía esta idea de que el conocimiento de lo racional era como recordar algo que habíamos olvidado. ¿Bien? De hecho, esta situación es uno de los argumentos que da Platón en favor de la inmortalidad del alma. Platón plantea que el alma existe antes del cuerpo y existirá después del cuerpo, y uno de los argumentos para demostrar que el alma existe antes del cuerpo es esto mismo, el hecho de que el alma venga a esta vida con conocimientos previos a la experiencia que tenga en este cuerpo. Bien, ya lo vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a entender un poquito la forma de ver el mundo de Platón. Yo le hago una pregunta, y ahora sí quiero que alguna me respondan. ¿Qué es más real? ¿Qué es más real? ¿Una de las pirámides de Egipto o el número 2? ¿Cuál de los dos es más real? A ver. Sin miedo, sin miedo. ¿Quién me tiene una respuesta? ¿Cuál de las dos creen que es más real? Nadie. Hola. A ver. A ver, por el chat. Los dos son reales, las pirámides se pueden ver. Bien. ¿Alguien más tiene una respuesta? ¿Se animan? A ver, ese 2 es el que está soplando. Las dos cosas son reales, coincido con Mili. Bueno, listo. Los dos son reales, pero ¿cuál es más real? O sea, ¿puede haber alguno que sea más real que el otro? ¿Cuál es más real? Platón se va a preguntar esto, ¿cuál es más real? ¿Mm? Y entonces les cambio un poquito la pregunta. Vamos a modificar. Cambio un poquito la pregunta. ¿Cuál es más real? ¿Una persona o su reflejo en el agua? Este es un cuadro del pintor Caravaggio sobre el famoso mito de Narciso, que es un señor que se enamoró de su propio reflejo en el agua. ¿Cuál es más real? ¿Narciso o el reflejo de Narciso en el agua? Los dos son reales, bien. Pero si tuvieran que jugársela, ¿cuál dirían que es más real? ¿Quién gana? ¿Narciso o el reflejo? Narciso, la persona. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué es más real? ¿A qué llamamos real? Como decía Morfeo en Matrix. ¿Qué es real? Muy buena pregunta, ¿eh? Platón va a dar una definición interesante de lo real. Va a decir que lo real es aquello que no cambia, o que cambia lo más lentamente posible. Definición interesante, ¿eh? Aquello que no cambia. Y claro, a ver,
El reflejo en el agua aparece cuando se acerca a la persona y cuando esa persona se aleja, desaparece. O sea, ¿cuánto dura el reflejo en el agua? 1 minuto, menos, que es lo que está Narciso ahí acostado. Después, cuando Narciso se va, no hay más reflejo. Entonces dura muy poquito, 1 minuto. La persona, pongámosle que dura un poco más. Bien, entonces, dado eso, Platón argumenta la persona es más real que el reflejo porque el reflejo dura muy poco tiempo, que es lo que está la persona planificada ahí, mientras que la persona puede durar mucho más tiempo. Y aparte porque el reflejo depende de Narciso para aparecer. Si Narciso no estuviera, o sea, Narciso puede estar sin su reflejo, pero el reflejo no puede estar sin Narciso. ¿Me explico? O sea, si lo sacamos a Narciso, el reflejo se desaparece. Ahora, si yo saco el reflejo, Narciso sigue estando. ¿Bien? Volvemos al ejemplo de la pirámide. ¿Quién estuvo primero? ¿El número 2 o la pirámide? ¿Quién existió primero? ¿Quién existió primero? ¿El número 2 o la pirámide de Egipto? Y el número 2 existió primero. Muy buen razonamiento. ¿Y quién va a seguir? O sea, ¿quién es más probable que desaparezca primero? ¿Quién va a desaparecer primero? ¿La pirámide o el número 2? ¿Quién se va a irse primero? La pirámide. Por eso, para Platón era mucho más real el número 2. Era mucho más real el número 2, porque el número 2 estaba antes de la pirámide, en su época ya existían las pirámides, el número 2 estaba antes de la pirámide y va a estar después de la pirámide. Por eso es mucho más real el número 2 para Platón, porque no cambia. O sea, ni queriendo podríamos cambiar el número 2. La pirámide le ponemos uno explosivo ubicado estratégicamente y la demolemos, si tenemos ganas. Pero el número 2 no tenemos forma de modificarlo. ¿Bien? No se puede cambiar. Por tanto, para Platón es mucho más real el número 2 y cualquier número o cualquier concepto matemático que la pirámide o que cualquier otro objeto material. Es mucho más real estos conceptos matemáticos lógicos que los objetos materiales. ¿Por qué? Porque no cambian. No pueden cambiar. Aunque quisieran, no podríamos cambiarlos. ¿Bien? Ese es el razonamiento que hace Platón para argumentar la realidad de los entes matemáticos. Por tanto, teniendo en cuenta esta idea, Platón ordena el mundo en 4 niveles de ser, por así decirlo. Va a decir que hay como 4 niveles de ser, de lo menos real, y por tanto lo que más cambia, a lo más real, y por tanto lo que menos cambia y menos se ve afectado. Y cada grado de ser tiene una forma de conocerse diferente. Entonces, se los voy a ir leyendo. Bien, primer grado, el más cambiante de todos, las sombras y las imágenes, por ejemplo, los reflejos. Bien, dentro de las imágenes encontramos los reflejos, las pinturas, las fotos, etc. Esto es lo que más cambia, porque mi sombra, por ejemplo, se mueve conforme se mueva mi cuerpo, lo mismo que mi reflejo o cualquier otra cosa. Y él dice que el conocimiento de esta realidad se llama imaginación. Pasamos. Después siguen las cosas materiales. La pirámide, los arbolitos, el cuerpo de la persona, etc. Y el conocimiento de esto se llama pistis, que se ha traducido siempre como creencia, pero una mejor traducción sería convencimiento. Está convencido de eso. O sea, tiene una experiencia de ese objeto que lo lleva a estar convencido de lo que sabe sobre la pirámide, sobre el arbolito, sobre lo que sea. Bien. Esto, o sea, las cosas sensibles y la sombra, las imágenes, etcétera, constituyen lo que Platón llamaba la realidad sensible, aquello que se puede ver y tocar. Lo que yo puedo ver y tocarlo es realidad sensible para Platón. Y es pasible de cambiar. Esto puede cambiar. Subimos un poquito más en la escala del ser y ya nos vamos a la realidad inteligible, aquella que no puede cambiar y que no se puede conocer por los sentidos, sino por el intelecto. Primer escalón, encontramos los objetos lógicos, los objetos matemáticos. Ahí está el número 2, están todos los principios matemáticos como el teorema de Pitágoras. Encontramos también los principios de la lógica, que se acuerdan que estudiamos en la unidad 1, por ejemplo, las leyes de la lógica.
Bien, o el principio de los conceptos, etc. Y esto se conoce mediante algo que Platón llamaba la razón discursiva, o sea, la capacidad de... A ver, la razón que puede ser dicha, formulada mediante el lenguaje. Y final, pero no menos importante, encontramos lo que Platón consideraba el sumum de la realidad, que son las ideas. Para Platón la idea es la forma de realidad más perfecta de todas, porque es la que no cambia en absoluto. Y a su vez es tan perfecta que ya no es pasible de ser definida, no es pasible de ser dicha, sino que es pasible de ser intuida por el intelecto. Pero nunca vamos a tener una definición acabada de la idea, porque justamente es tan perfecta que nuestro conocimiento, que es de un orden inferior, nuestra alma estaría más o menos por acá, que es de un orden inferior, no la puede terminar de comprender. Entonces, por eso es que siempre de las ideas vamos a tener diferentes definiciones y nunca vamos a tener una definición totalmente acabada. Podemos tener definiciones más perfectas que otras, pero una definición acabada no. ¿Le está sonando a cierto filósofo esta idea de que nunca vamos a tener una definición acabada? Está recuperando la idea de su maestro, de Sócrates. Bien, bueno, intelección es como se llama la comprensión de la idea. Estos son los términos en griego, no se preocupen, eso no entra en el examen. Pero se lo voy cada uno de estos es la traducción en griego de la palabra que está acá arriba. ¿Ven? Noesis de intelección, dianoia de traducción discursiva. Esto de acá abajo no está traducido. Doxa significa opinión. Yo de la cosa sensible puedo tener una mera opinión. Y epistemología, significa ciencia en griego. La ciencia para Platón está acá, de la matemática y las ideas más metafísicas. Ahí yo puedo hacer ciencia. Yo nunca voy a poder hacer ciencia real del objeto material, empírico. O sea, para Platón la ciencia empírica moderna es cachufla. No sirve. Adiós. O mejor dicho, sirve en la medida en que trabaja con conceptos matemáticos. Sin concepto matemático, ni nos acercamos a lo que podría llegar a ser ciencia. No. Ni cerca. Bien. Por ejemplo, Platón a todas nuestras ciencias humanas, no. O sea, ¿qué concepto matemático tenés? ¿Qué concepto lógico? ¿Qué? Nada, listo, ya está. Lo tuyo es esto, es opinión de café. Opinión para el programa de televisión Intratables. Para una academia científica, no. Y bueno, lo que está acá, ordenando toda la estructura, es una idea, la más perfecta de todas, que es la idea del bien. Que Platón usa una metáfora para explicarla que se llama la alegoría del sol, que él plantea que la idea del bien cumple para el mundo de las ideas la misma función que el sol para nuestro mundo, que básicamente es el que ordena todas las estaciones del año, toda la vida, permite conocer las cosas que hay acá, o sea, las mismas funciones que tiene el sol en la Tierra, la tiene la idea de bien en el mundo de las ideas. Bien, o sea, lo ordena, permite conocerlo. Y básicamente la realidad de todas las ideas provienen de esta realidad, de la realidad de la idea del bien, que es la idea suprema. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se venga entendiendo? Casi me olvidé antes de comentar. El hombre está justo a la mitad. De hecho, Platón en uno de sus libros dice, para que el cosmos sea uno, es un libro que él medio hace como una especie de génesis, donde los dioses van creando el mundo. Y él dice, dicen los dioses, para que el cosmos sea uno y perfecto, debe existir el hombre, que sea el punto de contacto entre el mundo sensible, entre la realidad sensible y la realidad inteligible. Por eso el hombre está compuesto de cuerpo y alma, un cuerpo sensible y un alma inteligible, para que pueda relacionarse con las dos realidades y por tanto relacionar las dos realidades entre sí. Bien, el cuerpo del hombre básicamente es una cosa sensible, mientras que su alma está más o menos entre las ideas matemáticas y las ideas metafísicas. Bien, eso es el hombre para Platón. ¿Preguntas hasta acá? O si no, ya nos vamos al proceso de aprendizaje según Platón. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios?
Bien, si no, pueden preguntar al final al final de la clase. ¿Cómo era el proceso de aprendizaje para Platón? Esta es la parte que más nos interesa a nosotros. Platón decía textualmente, para describir el proceso de aprendizaje decía, imagina un grupo de esclavos que están encadenados en el fondo de una caverna. Y que ellos están encadenados ahí desde chiquitos, no conocen el mundo exterior, lo único que conocen es la caverna. Y que en la caverna hay, una tapia, una medianera, a la que ellos están encadenados y lo único que pueden ver es el fondo de la caverna, la pared del fondo. Por detrás de la tapia van pasando personas con diferentes objetos y un fuego, una luz, proyecta la sombra de los objetos sobre la pared de la caverna, como se ve en la imagen. Bien, están los esclavos ahí, encadenados, no pueden moverse, y se proyectan sombras en la pared de la caverna. Pregunta, ¿ellos creerán que esas sombras son la única realidad? O sea, ¿tendrán forma de darse cuenta que afuera de todo eso hay otra realidad mucho más real, mucho más perfecta? ¿O creerán que todo lo que existe es lo que ellos conocen? Buena pregunta, ¿eh? El que vivió toda su vida encadenado, ¿tiene forma de darse cuenta que afuera hay otra realidad muchísimo más rica? ¿Tiene forma de darse cuenta de eso? Y no, creen que lo que ellos conocen es lo que existe. O sea, va a decir después un filósofo muy posterior, un alemán, va a decir que cada hombre cree que los límites de su conocimiento es el límite del mundo, inspirándose en esta idea de Platón. Justamente. O sea, todos pensamos que lo que conocemos es donde termina el mundo. Bien, entonces, sigamos con la historia. Vamos a suponer ahora que uno de los o algunos prisioneros escapan. De alguna forma se liberan y se empiezan a escapar. Va a decir Platón, primero, el proceso de salir de la caverna. ¿Va a ser fácil o va a ser muy difícil porque sus ojos no están acostumbrados a la luz? ¿Va a ser fácil o va a ser muy difícil salir de a poco? O sea, ver ese fuego, empezar a ver la luz de afuera. ¿Va a ser fácil o muy difícil? Terriblemente difícil. Cuesta arriba prácticamente, súper difícil va a ser. ¿Bien? Muy difícil va a ser. Va a depender de la persona. Sí, de todas formas, va a depender de la persona, pero incluso la persona que le ponga más empeño, ¿lo va a llegar a tener fácil? Así, bueno, vamos, ya salimos, hola, ¿cómo están? No. O sea, va a haber gente que le ponga más gana, le va a costar menos, va a haber gente que le ponga menos gana, le va a costar más. Pero incluso al que más gana le ponga, le va a costar porque sus ojos no están acostumbrados a la luz. O sea, va a mirar para afuera y ya no va a poder ver. Va a tener que esperar un tiempo, aprender de a poco. Bien. El punto es este, cuando salga y se encuentre con el jarrón de verdad, por ejemplo, y no una mera sombra de un jarrón. Primer punto, ¿lo va a reconocer? O sea, se va a dar cuenta, pará, esto era el jarrón. Pero este es mucho mejor que el que yo conocía. ¿Lo va a reconocer al jarrón? ¿Mm? ¿Lo va a reconocer al jarrón real, siendo que él conocía solamente una sombra? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, esa la cortamos fácil. Platón se la jugaba y decía que sí, que lo iba a reconocer. Le va a costar, pero lo va a reconocer. O sea, claro, lo va a relacionar con la sombra. Exactamente. Platón en eso se la juega. Él dice que sí, que la persona que conoce la sombra va a reconocer el objeto de verdad. O sea, la persona que conoció por así decirlo, la copia trucha, va a reconocer el verdadero cuando lo tenga delante. Se la juega. Dice Platón entonces que la gente va a llegar acá afuera, va a empezar a ver de a poco, va a conocer los objetos de verdad, va a conocer el mundo de verdad, e inclusive van a llegar a ver el sol, que lo ven ahí en el fondo, y van a llegar a la conclusión tarde o temprano de que el sol es el que ordena todo el mundo de afuera. De que el sol ordena las estaciones, el día y la noche, la temperatura, es el que te permite ver porque es el que emana la luz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van a llegar a la conclusión de todo lo que nosotros ya prácticamente lo sabemos como sentido común. ¿Bien? Dice que se van a dar cuenta solos. Y acá viene la parte interesante. Una vez que se dé cuenta de todo esto y que ya lo tenga recontra asumido como lo tenemos nosotros hoy, o sea, si yo hoy le digo que el sol les permite ver,
Ustedes me van a decir, sí, chocolate por la noticia, o sea, ya lo sabemos. O que el sol es el que da calor. Sí, también, ya lo sabemos. Cuando el señor ya lo tenga asumido y se acuerde de sus compañeros que están en la caverna. ¿Se acuerdan de los señores que están acá abajo? ¿Dónde les parece que él se sentirá mejor o se sentirá más cómodo? ¿Adentro de la caverna o afuera? O sea, ¿creen que extrañará estar en la caverna? ¿Bien? ¿O que le va a parecer mejor estar acá afuera con el conocimiento real, la verdadera realidad? Buen punto. Esa es una de las partes más discutidas del mito de Platón. ¿Dónde prefiere estar el ser humano? ¿En la verdad o en el engaño? Ouch. Y depende de cada persona, ¿sí? Platón, por ejemplo, se la jugaba y decía que no, que todo el mundo iba a preferir el mundo de afuera. Yo no estoy tan seguro, pero bueno. Le damos la clase de Platón, no es mía, así que... bien, seguimos. Platón decía que la misión del filósofo, como era la misión de Sócrates, consiste en estimular a los demás para que salgan de la caverna. O sea, Platón decía concretamente que uno de estos señores que salió, básicamente se apiada, se siente lástima de sus compañeros y entonces vuelve a entrar a la caverna para decirle, muchachos, che, salgan afuera y todo el mundo y está mucho mejor que este. O sea, la misión del filósofo es esa, es estimular a los demás para que salgan de la caverna y conozcan el mundo por sí mismos. No contárselos, sino llevarlos, estimularlos para que ellos lo conozcan. Bien, esa es la misión del filósofo. Y va a decir Platón que inclusive las personas que están ahí adentro, que están en la ignorancia, primero, no le van a creer y segundo, si insiste mucho, lo van a matar. Pregúntenme de qué murió Sócrates. Adivinaron, murió asesinado. Lo ejecutaron dice que corrompía a la juventud. Claro, porque los chicos jóvenes lo escuchaban a Sócrates hablar y después decían quiero ser filósofo. Hagan la prueba, vayan con sus padres y díganle quiero ser filósofa. Y ahí sus padres me vienen a buscar a mí y me acusan de corromper a la juventud. Básicamente así sería la situación. O sea, Platón decía que la persona que no conoce la realidad, no solo que no entiende lo que le está diciendo el otro, sino que inclusive puede llegar a reaccionar violentamente si el otro lo molesta mucho, por así decirlo. Entonces con eso Platón justifica la muerte, el asesinato de Sócrates. Bien. Bien. ¿Qué relación guarda todo esto con la educación? ¿Cuál dirían que es la relación de todo esto con la educación? Buena pregunta. Bueno, básicamente es todo lo que ocurre en el proceso de salida de la caverna. O sea, a ver, la educación siempre va de lo que el alumno conoce a lo que el alumno no conoce. Siempre va de algo más simple, como es una imagen, a algo más complejo, como es el objeto real tridimensional. Es un proceso muy duro, proceso muy arduo. Es algo que lo tenés que hacer por vos mismo, no te la pueden contar. O sea, contarle a los chicos lo que es, supónganse que están dando los utensilios del hogar. Bien, tenedor, cuchillo, etc. Supónganse que lo están dando. ¿Ustedes le pueden contar a los chicos lo que son? O mejor si se los traen. Pónganle uno de juguete que no tenga, el cuchillo que no tenga filo y sí. ¿Qué es mejor? ¿Contársela o que lo descubran ellos? Que lo descubran ellos. Bien, entonces este mito de la caverna refleja muy bien lo que es el proceso de aprendizaje para Platón, que es un proceso difícil, individual, o sea, el otro te puede estimular, pero el proceso es netamente de cada uno. Es un proceso que va de lo conocido a lo desconocido. Bien, tiene toda una serie de metáforas que revelan la visión que tenía Platón de la educación. Bien, también es un proceso que se puede hacer, que una vez que obtuviste el conocimiento superior, el conocimiento del mundo real, ese conocimiento también te vale para entender las sombras, incluso las entendés mucho mejor con el conocimiento real. O sea, por ejemplo, si yo le digo que un jarrón tiene dos manijas,
El que conoce el jarrón de verdad y lo agarró y lo usó, lo sabe perfectamente. No. Bien. Lo sabe perfectamente, mucho mejor que el que vio solamente la sombra o la imagen. Entonces, esta alegoría de la caverna, así se llama, refleja muy bien la visión de la educación que tenía Platón. Bien, el hecho hace todo un modelo de cómo sería, cómo tendría que ser el Estado para él, en un libro que se llama La República, y eso así. Y ahí él habla de la educación y, si ustedes lo leen, van a encontrar todos estos, todas estas concepciones sobre el tema de la educación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Insultos? No, insultos no. ¿Qué estimula al alumno a las cosas nuevas? Buena pregunta. ¿Qué estimula al alumno a la cosa nueva? La curiosidad. Bien. En eso Platón sostiene una idea que se va a repetir a lo largo de muchos pensadores, antiguos y modernos, que es la curiosidad natural del ser humano. Que básicamente el ser humano desea conocer. Bien, entonces, ¿cómo pueden ustedes, que son docentes, estimular al alumno? Básicamente despierten su curiosidad, llámenle la atención. Bien, busquen algo que el propio alumno se interese y quiera conocerlo, quiera atraerlo hacia sí, porque está bueno. Es una muy buena forma de estimular al alumno a aprender cosas nuevas. No entendí bien lo de que el alma viene con conocimientos. Básicamente para Platón, tu alma existe en un ciclo de reencarnaciones. Bien, él era partidario de la teoría de la reencarnación. Entonces él decía que tu alma vive en el cuerpo, entonces en este mundo conoce los objetos sensibles, palpables. Bien. Cuando te morís, tu alma se va al mundo de las ideas. Bien. Ahí se conoce todas las ideas matemáticas, todas las ideas metafísicas, todas las definiciones, los conceptos de la lógica. O sea, ahí somos perdón la expresión, ahí somos todos olfas, todos re estudiosos y que nos encanta la filosofía y la matemática y todas las disciplinas en las que hay que pensar mucho. Bien, entonces, bueno, ¿qué ocurre? Después tu alma, como es un ciclo, se vuelve a encarnar, vuelve a otro cuerpo. ¿Y qué ocurre? Dice Platón que cuando vuelve a encarnarse, el alma es como que se olvida de todo lo que aprendió en el mundo de las ideas. Pero, a través del estudio, lo va recordando. Esa es la teoría de Platón sobre que tu alma ya viene con conocimiento. Porque como tu alma ya estuvo en el mundo de las ideas antes, ya conoció toda la realidad de ese mundo de las ideas, ya trae todo ese conocimiento consigo, solo que se le olvidó, lo tiene medio en la nebulosa. Entonces, cuando vos lo estimulas al alumno, el alumno trae a la mente. ¿Nunca le pasó que estaban pensando, a ver, ¿dónde puse? ¿Cómo era tal cosa? ¿Cómo era tal cosa? ¡Ah, cierto! Bueno, así es el proceso de conocimiento para Platón. Él observa lo mismo, él observa, a ver, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¡Eureka! ¡Así es! Dice, ¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Ninguna, es la misma. Entonces, conocer es acordarte algo. Acordarte algo que habías aprendido antes de esta vida, pero se te olvidó. Y ahora estás recordando. Ese es el proceso de... En griego él le decía anamnesis, que significa recordar literalmente. Bien, ese es el proceso de conocimiento de lo inteligible para Platón. ¿Se entiende, Daniela? Gracias, de nada. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? ¿Ninguno? Bien, pasamos con la actividad. Bien, vamos con las actividades. Básicamente son 3 preguntas. O mejor dicho, 2 preguntas y una búsqueda aparte. Primera pregunta, ¿qué caracteriza el verdadero conocimiento según Platón? Lo mismo que con las clases anteriores de Sócrates. A ver, pueden ponerme lo que yo dije textualmente acá, pero me interesaría que también me pongan conclusiones de ustedes. O sea, cosas que yo no dije, que Platón no dice, pero que ustedes deducen a partir de lo que entendieron. ¿Bien?
lo que ustedes creen que caracteriza el verdadero conocimiento según Platón. Entonces acá pueden ponerme las dos. Pueden ponerme lo que yo dije o lo que Platón dice, o pueden ponerme conclusiones que ustedes mismas hayan llegado. ¿Bien? Está bien igual. Siempre y cuando tenga que ver con lo que dice Platón. O sea, a ver, como siempre le dije, si me ponen una receta para hacer puchero, no, eso no está bien. Si tiene que ver con Platón, sí, eso sí está bien. Pero quiero escuchar las conclusiones de ustedes. A ver, ¿a qué conclusión les da todas estas ideas de Platón? ¿En qué consiste el proceso de aprendizaje para este filósofo? Lo mismo, agarren la alegoría de la caverna, todo lo que les conté de la alegoría de la caverna, a ver cómo creen que es el proceso de aprendizaje para este filósofo. Si quieren pueden darme un ejemplo con un aprendizaje ya real de que están desarrollando un tema, estudiando tienen un alumno y están desarrollando un tema con ese alumno y dándole a estudiar algo. ¿Bien? ¿En qué consiste este proceso de aprendizaje? Bien, también explíquenmelo con sus palabras. Pueden usar algunas ideas que yo dije o pueden usar conclusiones a las que ustedes llegaron. Tercero, que es la búsqueda, busquen dos situaciones actuales que se asemejen a la alegoría de la caverna. Pueden ser situaciones en una escuela o pueden ser de la vida cotidiana. La típica de manual es comparar la caverna con la televisión. O sea, la gente que ve todo el día la pantallita y no sale a mirar el mundo real afuera. Esa es la de manual. Bien, bueno, traten de buscarme una un poquito más elaborada o si quieren poner esa, póngala con un cierto desarrollo, una cierta de explicación, una complejidad. Lo que me interesa acá de que me narren estas situaciones es que lo piensen ustedes también, que me lo expliquen ustedes con sus palabras. ¿Bien? No que busquen un ejemplo en la internet y lo copien y lo peguen. Simplemente quiero que lo elaboren con su pensamiento. O sea, esto de vivir en un mundo que creemos que es real, pero no es tan real, que no conocemos el mundo real, que es muy difícil salir. ¿Conocen alguna situación ustedes que sea parecido a eso? Bueno, descríbanmela. Mínimo, de nada, media página. Media página, lo que necesiten igual, pero o sea, no hace falta que sea. Lo importante no es largo, sino la calidad de la redacción. O sea, lo bien explicado que esté, la profundidad del pensamiento. Eso es lo que me interesa. Bien. Así que bueno, esas serían las actividades. Repito, no hace falta que sea muy largo, con que me escriban una carilla, media carilla para toda la tarea ya es suficiente. Lo que sí me interesa es que quiero seguir viendo el pensamiento de ustedes, el desarrollo de las ideas de ustedes. O sea, que me lo expliquen con sus palabras, sería la idea. Bien. Bueno, consulta sobre la actividad, sobre las preguntas, algo que no se entienda. El video lo sube hoy o mañana. Voy a tratar de subirlo hoy. Lamentablemente mi computadora está andando un poquito lenta. Pero voy a tratar de subirlo hoy en la medida de lo posible. No, por favor, gracias a ustedes, chicas. Cualquier duda que tengan, lo que sea, está mi mail de contacto ahí. Si alguna no tiene internet o tiene cualquier tipo de problema, no se preocupe, me lo envía cuando puede. Todavía no estamos en el momento de apurarnos porque se me termina el trimestre, lamentablemente. Eso va a ser en el mes que viene. Pero no se preocupen, hay tiempo, me lo envían después, no pasa nada. Háganlo. Lo único que les pido es eso, háganlo para no atrasarse, porque estos ejercicios son como una escalera. Cada ejercicio va siendo un poco más complejo que el anterior. Entonces, si se atrasan mucho, se va a formar una bola de nieve y se les va a costar después retomar el ritmo. No es para la semana que viene, es para la otra. Y nada, esperen a tener novedades, a ver si la semana que viene hay clase o no hay clases. Yo ni bien sepa algo, me pongo en contacto con ustedes. ¿Bien? Así que bueno, nada. Nos estamos viendo. Hasta la semana que viene o hasta la otra, si Dios quiere. Chao chicas, nos vemos.